Vamos a empezar con el tercer tema. Incendios forestales, el tema para mí más importante de todos dentro del manual de IOASPE, donde hablaremos sobre todo lo relacionado con incendios forestales, ¿ok? Vamos a empezar, este tema va a ser bastante largo, vamos a ir directamente a lo más importante, lo más preguntable, etcétera. Empezamos. Los incendios forestales, los incendios de vegetación, ya sea forestal o rural, son las actividades con más frecuencia que nos enfrentamos los bomberos en el día a día, que es alrededor de, dato preguntable, 33% de los servicios al año. ¿Qué porcentaje de los servicios anualmente constituyen los incendios forestales? Un 33%, un tercio. Ok, seguimos. Esta emergencia, además, es la causa donde más víctimas mortales ocurren en los bomberos. ¿Vale? Seguimos con definiciones. Tendremos cartografía oficial, terreno forestal. Terreno forestal hay que saberse que el terreno forestal serían montes o terrenos forestales, serán todas las superficies cubiertas de especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas de origen natural o de siembra o plantación que cumplan o puedan cumplir funciones ecológicas, etcétera. Con todas las superficies cubiertas de especies forestales, arbóreas, de origen natural, procedente de siembra o plantación, ¿ok? A su vez, aquí tenemos todo lo que se incluye como montes o terrenos forestales. Aquí tendremos unos cuantos, hasta 7 puntos. Vale, con saberse estos, por ejemplo, porque aquí tiene dato preguntable, es decir, mínimo una hectárea, es decir, un enclave forestal en terreno agrícola, una superficie mínima de una hectárea. Cuando ya empieza a dar datos numéricos o datos concretos, eso puede ser preguntable. Es más probable que pregunten la superficie mínima de una hectárea que te digan que si tipo A, B, C, cuatro tipos y en uno te ponga terrenos yermos, roqueados y arenales y en otro una pregunta trampa. Es más probable yo creo que te pregunten esto, desde mi experiencia. Todo lo que sean datos. Luego se considera terreno, no, se considera un signo inequívoco de estado forestal de un terreno a la cobertura de especies forestales arbóreas o arbustivas por encima del 30%. Lo mismo. Otro dato preguntable, 30%. Signo inequívoco de estado forestal de un terreno cuando está por encima del 30% de especies forestales. ¿Vale? Seguimos por aquí. Aquí tenemos algunas definiciones. Esta es muy básica. Esto con una lectura yo creo que sirve. Pero aquí hay que tener en cuenta este pequeño dato. Es decir, incendio forestal es el fuego que se extiende sin control sobre combustibles forestales en el monte. Ok, fácil. Vale, y también tendrán dicha consideración los que se produzcan en áreas adyacentes o de transición. Es decir, el fuego que se produzca en el monte, en las áreas adyacentes o en las zonas de transición con otros espacios urbanos. ¿Vale? Hay que tener eso en cuenta. Luego, aquí tendremos tres tipos de incendio forestal. El que está estabilizado, el que está controlado y el que está extinguido. Hay que saberse la diferencia. Estabilizado es que aún no está controlado, sería la primera etapa, aún no lo he controlado, pero he realizado ya unas líneas de control, más o menos, y evoluciona dentro de esas líneas. ¿Ok? Luego, el controlado es que se ha conseguido aislar y detener su avance. Y por último, el extinguido sería la situación posterior, la última situación, como esto va como de menos a más, estabilizado, controlado, extinguido. Extinguido, pues obviamente la situación posterior al controlado, la cual ya no existen materiales en ignición en el perímetro de incendio y no se prevé que pueda reiniciarse. Ese y no se prevé, ¿vale? Hay que tener clara esta diferencia. Luego, un fuego interfaz urbano-forestal sería zona donde las edificaciones están en contacto con el monte. La interfaz urbano-forestal es pues, el típico monte donde hay casitas. Pues eso serían edificaciones en contacto con el monte. Y índice de gravedad potencial sería el indicador de daños donde vemos la gravedad que puede tener un incendio forestal. Ok, índice de gravedad potencial. Luego veremos índice de gravedad potencial 0, 1, 2, 3. Zonas de alto riesgo de incendio, ZAR. Tendríamos
que en la Comunitat Valenciana, la nuestra, por la resolución 29 de julio del 2005 de la Consejería de Territorio y Vivienda, 29 de julio de 2005, una fecha preguntable, ahí se declaran que todos los terrenos forestales son de alto riesgo de incendio, aquí en la Comunidad Valenciana. Desde este año, todos los terrenos forestales se declaran como zonas de alto riesgo. Vale, aquí tenemos... yo esto con leerlo sobra. El puesto de mando avanzado, obviamente, es el puesto de dirección técnica de las labores de control y extinción de un incendio, que está próximo a este. Esto se sabe. Con unas lecturas, al final de darle vueltas al temario, te lo sabes sin tener que estudiarlo. Igual que la movilización. Pues conjunto de operaciones o tareas, la puesta en marcha de los medios, recursos o servicios para luchar contra el incendio forestal. Nada importante. Y aquí sí que tenemos cosas importantes. Está aquí señalado. Por ejemplo, peligro de incendio. Peligro P, probabilidad de que se produzca un incendio en un lugar y un momento determinado. Peligro de incendio es la probabilidad. Los índices serían valores indicativos de ese peligro de incendio. Valores indicativos, índices. Vulnerabilidad sería el grado de daños o pérdidas que pueda ocasionar tras el incendio. Vulnerabilidad, pérdida o daño que pueda sufrir. ¿Okay? Hay que relacionar un poco. Riesgo de incendios, esto ya es una combinación. Una combinación de que entre la probabilidad, entre el peligro de incendio y sus posibles consecuencias negativas. Entonces yo diría que es el riesgo con R de incendio es la combinación entre la probabilidad, entre el peligro de incendio y sus consecuencias negativas, que sería la vulnerabilidad, entre el peligro y la vulnerabilidad. La de pérdidas o daños que puede sufrir tanto la población, bienes o medio ambiente, consecuencias negativas para personas, bienes o medio ambiente. Yo lo diría así. El riesgo de incendio con R. Y peligro es probabilidad. Más o menos con relacionar así un poco, alguna mnemotecnia, un poco de estudio. Esto sí que es más importante de estudiar que estas tres. Más preguntables. Luego, importante, factores que influyen en el comportamiento del fuego forestal. Tendríamos que en el primer tema se habla de triángulo de fuego, combustible, temperatura y oxígeno, es decir, calor, oxígeno y combustible. Y luego tendríamos que el triángulo forestal, el triángulo del fuego forestal, que sería combustible, esto es igual, combustible es igual, y aquí en vez de oxígeno y temperatura tendríamos la meteorología y la topografía. Meteorología, topografía, ¿ok? Ok, fases de la combustión. La combustión, bla, 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 definición que no sabemos de sobra, se divide en tres fases el proceso de combustión. ¿Cuántas fases se divide el proceso de combustión? En tres. La de precalentamiento, la de combustión de gases y de combustión del carbón. Datos a tener en cuenta. Precalentamiento, 100 grados, la temperatura continúa hasta 200. Combustión de gases, entre 300 y 400, y luego entre 600 y 1000 en función del combustible que se esté quemando. Y combustión del carbón, entre 480 y 500. Esto es lo más preguntable dentro de esto, lo único que yo me estudiaría. Si quieres profundizar más, pues te lo lees 20.000 millones de veces y te estudias todas las palabras. Pero con saberte esto yo, suficiente. Luego, ¿cuáles serán las formas de transmisión de calor? Esto no hace falta ni que lo estudies. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado de la conducción, materiales en contacto directo, la convección, que sería a través de un medio, ya sea un medio, ya sea el aire o el agua, convección, transporte de calor y partículas incandescentes por la corriente de aire, y radiación. Sabemos que la radiación es a través de los materiales o a través del espacio. ¿Ok? Y aquí tendríamos que consiste en la ignición del material cercano, y aquí tendríamos el dibujito, conducción, contacto directo, aquí tendríamos convección, es decir, partículas incandescentes que van subiendo, y radiación sería aquí, en el lateral, es decir, no está ni en contacto directo ni con las partículas incandescentes. Un segundito y seguimos. Vale, una vez visto esto, simplemente con el dibujito la verdad es que se ve mucho mejor. Eh, Tendríamos el contacto directo, conducción, tendríamos las partículas incandescentes, convección y radiación. Esto es como si te preguntan, pones la mano enfrente de una llama, ¿no? ¿Por qué el calor que sientes a través de qué medio lo tienes? ¿Conducción, convección o radiación? Pues si es frente, sería radiación. Eso a tener en cuenta por un ejemplo de pregunta de tipo test.
Ok, seguimos. Características de los combustibles forestales. Aquí tendríamos primero la vitalidad del combustible, si está vivo o está muerto. Es decir, si está vivo es entre 30 y incluso más de 300. Entre 30 y 300 vivo. Si son plantas que tienen un porcentaje de humedad entre 1 y 30%, humedad entre 1 y 30%, son combustibles muertos. Y combustibles vivos, porcentaje de humedad superior a 30 para arriba. Luego, tamaño y forma. Es otra característica, tamaño y forma, cantidad, continuidad y humedad. ¿Qué tendremos que saber aquí? No solo lo de la vitalidad, saber cuándo un combustible es vivo o cuándo está muerto, sino que además que la humedad es el factor más importante. Por si te preguntan cuál es el factor más importante, es, mira, con características, saberte cada una, vitalidad, tamaño y forma, cantidad, continuidad y humedad. Una lectura comprensiva, saberte estos detalles de si está vivo o muerto y sus porcentajes. Y luego que la humedad es el factor más importante y ya está. Por ejemplo, aquí también te puedes estudiar que cómo se mide la cantidad o carga, que también se denomina la cantidad de combustible carga, se denomina carga, cómo se expresa. Pues se expresa en kilómetro cuadrado o tonelada por hectárea, por ejemplo. Esto es, pues bueno, o por ejemplo aquí ya estoy viendo otro detalle, que es que la continuidad vertical también se le denomina estructura en escalera. Aquí un poquito de lectura comprensiva porque os digo aquí lo más importante, pero igual hay algún detalle que dices, hostia, esto puede ser preguntable. Luego, modelos de combustible, vamos a ir directo a lo más importante, que es decir, Rothermel. Aquí tendríamos modelos de combustible de Rothermel. ¿Qué tenemos que saber aquí? Que son 13. Están divididos en pasto, matorral, hojarasca y restos. Son 4. O sea, son 13 modelos divididos en 4 grupos. El primer grupo, el grupo de pastos, son muy difíciles de encontrar. Aquí, mira, aquí simplemente te tienes que saber que son 4, que son 13 modelos, y luego, estos son datos un poco más secundarios. Es decir, ¿cuáles son los más peligrosos? El matorral, el número 4. ¿Cuáles son los menos peligrosos? Hojarasca o arborado. Luego, con saberte que restos oscila entre 25 y 150. Incendios de gran magnitud. Luego, muy difíciles de encontrar de pasto, los marjales. Esto es un dato aparte. Los marjales son zonas ricas en carrizo junto al mar. Marjales, zonas ricas en carrizo junto al mar. Aquí hemos sacado este detalle, por si lo preguntan. Y incendio de pasto pueden ser de muy rápido avance. Esto ya es un poco más secundario, un poco más de saber, no tan importante. Luego, aquí te dice un poco cómo es el número 4, el modelo número 4 de Rotterdam, que es el de matorral, el más peligroso. Te dice que es matorral o plantación joven muy densa, de más de 2 metros de altura, ramas muertas en su interior. Y luego aquí entre 25 y 35 toneladas por hectárea. Aquí tendríamos entre 25 y 150. Aquí tendríamos que no es muy elevada, en torno a 10. Aquí tendríamos que este grupo, la cantidad de combustible oscila entre 5 y 35. ¿Ok? Aquí te está hablando el número 4 y aquí de todos en general. Con saberte un poco esto, unas lecturas comprensivas, un ratito le metes caña a esto, ya está muy importante. Y ahora ya el siguiente paso, que esto ya es un poco más nivel experto. Lo primero que habría que estudiarse aquí es que un poco tipo como si fuera el fútbol. Es decir, 3 de pastos, 4 de matorral, 3 de hojarasca, 3 de restos. 3 4 3 3, ¿vale? Ok. Son 13 en total, 13 en total, 3 4 3 3. Cada uno, el modelo 1 tiene cantidad de combustible de 1 a 2 toneladas por hectárea. Más o menos saberse todos estos datos, es decir, la tonelada por hectárea de todos. Ese sería el orden. Y ya por último, que esto ya es la última capa de estudio, ya sería simplemente pues saberse, obviamente, cada uno de ellos en qué consiste. Es decir, por ejemplo, para estudiarse los pastos, que son 3, ¿vale? Tendríamos pasto fino y seco y bajo, ¿ok? Y aquí tendremos que el 2 y el 3 son pastizales, ¿vale? Pastizal con presencia de matorral o alborado entre un tercio y 2 tercios, ¿ok? Aquí te dice que este cubre menos de un tercio, este cubre entre un tercio y 2 tercios, este te dice que es pastizal espeso y alto, más o menos
por no estudiar aquí los párrafos enteros, vas viendo las diferencias que tiene cada uno y dices, vale, me estudio los detalles para ver cada uno si me preguntan, por ejemplo, los campos de cereales son representativos para este tipo de modelo. Y te pone A, el modelo 3, B, el modelo 2, C, el modelo 1, D, ninguna son correctas. Pues es el modelo 3. Esto te lo pueden preguntar. Este tipo de cosas que veas preguntables se estudian. Pero esto ya, última capa de estudio. Primera capa, saber que son 13, saber cuáles son el más peligroso, el menos peligroso, más o menos que este, por ejemplo, oscila entre 1 y 10. Este entre 5, el que menos, y 35, el que más. Así todo el rato, que más o menos aquí está un poco resumido, y básicamente el 3433 y la cantidad de tonelada por hectárea de cada uno. Y ya, por último, le metes caña a todo. Pero eso ya lo último. Porque luego viene que tenemos modelos ya no de Rotterdam, sino el de Scott y Burham, que básicamente este tío tiene para la provincia de Valencia 15 modelos. Fin, ya está. No es necesario saber más. ¿Quieres profundizar? Vale, aquí tienes pastos, pastos y matorral, matorral, matorral bajo arbolado, hojarasca y restos. Si te fijas hay más tipos. No solo son 4 como el de Rotterdam. Si quieres profundizar incluso más, aquí mira, ¡pum! Aquí tienes más datos. Y todo esto lo puede preguntar perfectamente. Yo más de una vez he visto alguna pregunta tipo test donde te preguntas sobre algún cuadro así aleatorio. Estas son las típicas preguntas rebuscadas para el tío que va a sacar el 10. Es la diferencia entre el 8 y el 9 y el 10. Este tipo de preguntas, este tipo de datos que hay que saberse. Seguimos. Humedad de los combustibles. Recordemos que la humedad... Vamos a hacer un pequeño resumen. Recordemos, para hacer un resumen rápido, que con la humedad de combustible lo que vemos principalmente es si el combustible está vivo. Es decir, si tiene un porcentaje de humedad más de 30, el combustible está vivo. Y si es menor de 30, entre 1 y 30, está muerto. ¿Okay? Ahora tenemos que la humedad del combustible es el contenido de agua que tiene la vegetación, independientemente de si está viva o muerta. ¿Ok? Porque puede estar muerta, como hemos visto, y tener un cierto tipo de porcentaje de humedad, como por ejemplo el 10%. Contenido de agua que tiene esa vegetación. ¿Ok? Es la definición. ¿Cómo se expresa? En tanto por cien. Se expresa en porcentaje, como hemos visto, en tanto por cien. Indica la cantidad total de agua, tal. Tendríamos un dato preguntable que el Pinus halepensis oscila entre 130% y 80%. ¿Vale? En las épocas, para las épocas tanto de mayor y menor contenido de humedad. Es decir, en las de mayor 130 y en las de menor 80. Si vemos datos, esto es preguntable totalmente. Y ya está. Y también que pudiendo bajar en algunos años secos hasta el 50%. Es decir, si te preguntan, es entre 130 y 80 y que puede bajar, ojo, puede bajar hasta 50, ojo, que hay que tener eso en cuenta, ¿ok? Ahora, el contenido de humedad va descendiendo a lo largo del verano, motivado por el estrés, bla, 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 bla. Con las lluvias del otoño, la vegetación vuelve a recobrar su turgencia. Ojo a este dato, porque yo lo he visto en alguna pregunta. ¿Cómo la vegetación vuelve a recobrar su turgencia? Con las lluvias del otoño. Pregunta preguntable. Con las lluvias del otoño, la vegetación recobra su turgencia. Y ahora, uno de los cuadros más importantes es el de contenido de humedad relativa de los combustibles vivos. De los combustibles vivos, ojo. Vale. Ahora, tenemos que el contenido de humedad de los combustibles vivos se clasifica en estadios. Estadios. Estadios, ok. En 5 estadios. Vamos a poner estados, porque estadio no sé qué significa. En 5 estados, ¿vale? Primero, hojas jóvenes, que tienen un porcentaje de humedad relativa del 300%. Las hojas jóvenes son espartanos, 300. Hojas maduras, pero aún están en crecimiento, aún en desarrollo, 200. Hojas maduras, pero ya ha finalizado crecimiento, 100. Vegetación está iniciando el parón vegetativo. Se está iniciando el parón vegetativo y el color de esas hojas comienza a cambiar. Ha bajado el 50% de humedad relativa. Y luego,
Hojas ya no son ni jóvenes ni maduras, ahora ya son completamente maduras. Y ya están decoloradas, ya no tienen color, tornándose tanto marrón o pardos. Ya tienen menos del 30% de humedad relativa. Esto sería básicamente una de las cosas más importantes de este tema, por lo menos del punto uno, muy preguntable y que hay que saberlo perfectamente. Con saberse, aquí hay que sabérselo todo al milímetro, todo, todo, todo. Todo lo que acabo de leer hay que saberse al milímetro. Luego, así pues, la humedad del combustible vivo varía fundamentalmente en función de las condiciones del clima estacional, de las condiciones climatológicas estacionales, varía fundamentalmente. Y ahora nos dice que no solo varía fundamentalmente en función del clima estacional, sino que además de otras circunstancias como naturaleza del sustrato, del suelo, habla, de los periodos secos o de sequía, de enfermedades y plagas, de maduración temprana del follaje, por una llegada temprana de verano, por cortas de madera, por derribos y roturas debido a tormentas o vendavales. Y estos serían todos los, por así decirlo, factores que determinan la humedad del combustible vivo. Fundamentalmente es por el clima estacional y además por todos estos. Hay que saber eso perfectamente. Ahora tendríamos la humedad del combustible ya no vivo, ya no estamos hablando del combustible vivo. Vamos a ponerlo en rojo, que se vea combustible vivo. Ahora vamos combustible muerto. ¿Ok? Se ve la diferencia. Ahora, la humedad del combustible muerto está o directamente o indirectamente influenciada por factores. ¿Cuáles serán estos factores? Directamente por la humedad relativa, por las precipitaciones, es decir, lluvias, por el calor que haga, la temperatura y por el viento, por cuatro factores. Directamente influenciada por humedad relativa, temperatura, precipitación, viento. Y directamente por la hora del día, obviamente no hay la misma humedad relativa a las 12 del mediodía o a la 1 cuando más pega que durante la noche. ¿Ok? La cobertura de nubes, obviamente no hay la misma humedad relativa si pega el sol o no, porque las nubes tapan el sol. La sombra, la estructura de la vegetación, la orientación del monte, la pendiente o la elevación. No es lo mismo 100 metros de altura que 2000. No es lo mismo orientación norte que orientación sur-oeste. Es que sabemos que suroeste es la que más pega durante el día. No es lo mismo la pendiente, ¿ok? Todo eso influye. Ahora venimos con una definición que hay que saberse, que es el tiempo de retardo, que es el tiempo que necesita la vegetación para absorber o perder esa humedad en función de la variación que presente esa condición ambiental y equilibrar su contenido en humedad con la atmosférica, hasta un 65% aprox. Es decir, tiempo de retardo, tiempo que necesita esas plantitas en equilibrar su contenido de humedad hasta un 65% aprox con la humedad atmosférica. ¿Vale? No más o menos sea 65% igual aprox, ese es su tiempo de retardo. Tiempo de retardo, a su vez, varía en función de qué varía. En función del diámetro de la vegetación. Y cómo se expresa, vamos a diferenciarlo con colores, es decir, varía en función del y se expresa en función del. En función de y varía en función de. Varía en función del diámetro de la vegetación y se expresa en función de las horas de exposición que ese combustible necesita para el equilibrio con la humedad atmosférica. Ahora tendríamos este pequeño cuadro que aquí habla un poquito del cuadro, ¿ok? Esto yo no lo veo muy preguntable, pero se estudia. Una hora de retardo hasta 0,5 centímetros de diámetro, no de radio. Esto es pregunta tipo trampa. Hablamos de diámetros aquí, no de radios. Diámetro hasta 0,5 de una hora, de 10, de 0,5 a 2,5. 100 horas de 2,5 a 7,5. 1000 horas de 7,5 a 20,5. ¿Ok? Siempre atendiéndonos al detalle de que es mayor de 0,5, mayor de 2,5. Es decir, el 2,5 no está incluido en 100 horas, está en 10 horas. Está aquí. 2,5 está aquí. Aquí no. Aquí es 2,51 ya. ¿Vale? Hay que tener en cuenta ese detalle por el signo, que no es igual, es mayor.
Luego, inflamabilidad. La materia vegetal siempre es combustible. Ojo a ese detalle porque puede ser preguntable. ¿Cuándo es combustible la materia vegetal? No, la materia vegetal siempre es combustible. Sin embargo, ojo, excepción, la inflamabilidad de una determinada especie varía en función de qué, del contenido de humedad. Es decir, todas las hojas son combustible. Todas las hojas son combustible. Pero su inflamabilidad varía en función de su contenido de humedad. Dos cosas totalmente distintas. Que sea un combustible y su inflamabilidad. Uy, vamos a volver. A ver si vamos para la página 20, ¿no? La verdad es que es bastante extenso este tema, ¿eh? Vamos por la página 15 y hemos empezado creo por la 5. Joder. Vale, acabo de comprobar que vamos 25 minutos, 5 minutitos más y paramos y cortamos que si no se hace muy largo. Vale, la materia vegetal hemos dicho que siempre es combustible y que su inflamabilidad es lo que varía en función del contenido de humedad. Luego, esa inflamabilidad, ¿cómo la definimos? Es el tiempo transcurrido hasta que se emiten gases inflamables bajo un foco de calor constante. Definición estudiable. Luego tendríamos que, teniendo en cuenta las fases de propagación de calor, bla, 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 tenemos que la inflamación de gases y combustión del carbón, cuanto menor sea contenido de humedad, más rápido se producirá la inflamación. Es decir, a menor humedad, más rápidamente se producirá la inflamación de los gases. Es decir, ya hemos visto que la inflamabilidad varía en función del contenido de humedad, con lo cual a menor humedad, mayor inflamabilidad. Ahora tendríamos ¿cómo se dice? Otras definiciones. Ignitabilidad, facilidad de ignición, sostenibilidad, cómo es de buena la combustión, combustibilidad, dos definiciones, velocidad o intensidad de combustión, o combustibilidad puede ser cantidad de combustible consumido. Dependiendo de si te lo pregunta Anderson o si te lo pregunta Martin. Ojo al dato, estos son ya lo dicho. Eh, Preguntas tipo test, nivel avanzado. No solo saberte la definición de combustibilidad, ignitabilidad y sostenibilidad, sino combustibilidad en función de Anderson, o sea, según Anderson es la velocidad o intensidad de combustión, y combustibilidad, según Martin, es cantidad de combustible consumido. Luego, combustibilidad es propagación del fuego. La combustibilidad sería, ojo, combustibilidad, velocidad e intensidad de combustión, combustibilidad, cantidad de combustible consumido, combustibilidad otra vez, propagación del fuego dentro de una estructura de vegetación. Tres definiciones diferentes. Luego, así pues, las primaveras húmedas suelen disparar el crecimiento de la vegetación. ¿Ok? Primaveras húmedas suelen disparar el crecimiento de la vegetación. Y luego, periodos de sequía hacen que esa combustibilidad sea incremente. Datos. Luego aquí tenemos esto. Primaveras húmedas disparan el crecimiento de vegetación, primaveras secas, lo contrario. Lo dicho, esto siempre es lectura comprensiva de todo y te das cuenta de detalles. Y coges los detalles. Aquí yo tengo subrayado detalles que creo que pueden ser preguntables, que he visto alguna vez, etcétera, etcétera. Por ejemplo, verano es seco, habrá gran cantidad de conatos que evolucionarán rápidamente hacia la vegetación adyacente. Pues esto no lo he visto nunca que me lo hayan preguntado. Esto con una lectura me sirve, por ejemplo. Y ya está. Por otro lado, en relación con la combustibilidad, otra vez hablamos de combustibilidad, hay que tener en cuenta que en un incendio forestal la velocidad de propagación es la propia de los combustibles finos y que puede llegar a ser de centenares de metros por minuto. Cuando vemos aquí un detalle, centenares metros por minuto, esto se estudia. ¿Cómo es la velocidad de propagación propia de los combustibles finos? La velocidad de propagación propia de los combustibles finos puede llegar a ser de centenares, cientos, por minuto. Centenares de metros por minuto. Ahora vamos con la meteorología. Tendríamos meteorología y climatología. Esto sería lo único así que yo veo aquí importante. O que he visto en alguna pregunta tipo test. Que es la diferencia entre el climatología, que sería en un tiempo extenso, el clima en los últimos 100, 200, 500, 1000 años. Y luego la meteorología, que es el tiempo que va a hacer mañana, el tiempo que va a hacer pasado mañana, el tiempo que va a hacer el lunes. Tiempo cronológico determinado, condiciones atmosféricas en un plazo de tiempo extenso. Esa es la diferencia. Ya está. Después pasamos a temperatura, que aquí no tengo nada subrayado. Aunque no tenga yo nada subrayado,
lectura comprensiva, porque por ejemplo, aquí tenemos la temperatura que se alcanza en una determinada superficie tiene que ver con el ángulo de inclinación con el que inciden los rayos solares, porque así cuanta más perpendicular sea la incidencia de los rayos, mayor será el calentamiento de la superficie. Por ejemplo, yo esto ahora lo leo y esto es algo que yo tengo como lectura comprensiva, pero a lo mejor alguien dice, hostia, me lo voy a subrayar porque esto se me puede, ¿cómo se dice? Se me puede olvidar. Entonces, pues bueno, los subrayas, porque puede ser un dato preguntable. Contra más perpendicular, mayor calentamiento. Perpendicular se refiere a esto. Esto es perpendicular, es decir, contra más inclinación, menos pega. O sea, contra más inclinación, menos pega en esto. Aquí pega menos que aquí abajo, porque aquí es perpendicular. Eso es lo que yo entiendo que quiere decir. ¿Ok? Luego, los efectos de la temperatura, sobre todo es elevada y persistente, se traducen en una desecación progresiva de la vegetación, pudiendo alcanzar extremos de sequía e influir en la aparición de corrientes de aire caliente que favorezcan el proceso de convección. La temperatura de los combustibles está directamente relacionada con el contenido de humedad y con la cantidad de calor, esto ya lo hemos visto antes. Y si los combustibles están fríos, necesitarán más calor para llevar a su punto de ignición, algo totalmente entendible. Es decir, aquí tú puedes, con la lectura comprensiva, ver qué puede ser preguntable y qué no, fácilmente. Todo lo que sean datos, por ejemplo esto, una definición humedad relativa, que es definición, relación entre la cantidad de vapor de agua que tiene la masa de aire y la máxima que podría tener. Luego, posible otra pregunta, la humedad relativa del aire, ¿cómo se expresa? Se expresa en porcentaje, entendiéndose el 100% como el grado de saturación. ¿Cuál es el grado de saturación de la humedad relativa del aire? El 100%. Ok. La humedad relativa del aire marca fundamentalmente el qué. Marca fundamentalmente el contenido de humedad de los combustibles muertos. O a su vez, otro tipo de pregunta, dicho de otra manera, te pueden preguntar, ¿qué marca fundamentalmente el contenido de humedad de los combustibles muertos? Tú tienes que decir, hostia, ¿qué marca fundamentalmente su contenido de humedad? Pues la humedad relativa. Todo esto aquí, en este mismo párrafo, todo eso es un párrafo importante. Este es el típico párrafo que tú dices, hostia, ¿cuántas preguntas? Tienes una definición, tienes un par de preguntas, un par de datos, un par de detalles. Otra vez aquí tienes el punto de rocío, que es expresión de grado de saturación de agua, que tiene la atmósfera. Se expresa, ojo, ¿cómo se indica? En grados centígrados. El punto de rocío se expresa en grados centígrados. La temperatura, la humedad relativa de una masa de aire va a condensar, o que no es lo mismo, se produce su saturación. Este dato es muy importante para calcular la disponibilidad de combustible que presenta en un territorio en función de la humedad relativa. ¿Cuál es el dato que es muy importante para poder calcular la disponibilidad del combustible en un territorio en función de su humedad relativa? El punto de rocío. Ese sería el dato importante. ¿Ves? Cosas importantes. Luego, ¿cuáles serán las horas de mayor peligro? Son las que oscilan entre las 10 y las 19 horas. Entre las 10 y las 19 horas. Estas serían las horas de mayor peligro. Porque tienen menor humedad relativa, justo las horas de menor humedad relativa y mayor temperatura. Vale. Aquí tenemos algún dato más, que por ejemplo, esto sí que lo he visto en alguna pregunta tipo test y tal, así que lo comentamos, es que vamos a leer el párrafo entero y sacamos los datos preguntables. Pero cuando vemos aquí porcentajes, ya sabemos que y unos grados, sabemos que aquí hay preguntas tipo test preguntables. Luego, eh, en una atmósfera con un contenido superior al 65% de humedad relativa, baja un cuarto. Y si es inferior, baja a la mitad. ¿Vale? Tendríamos esos pequeños detalles. ¿Vale? Tendríamos que atmósferas con una humedad relativa de menos del 65%, la humedad relativa baja a la mitad, al ascender, ¿qué? Al ascender 10 grados en un determinado lugar. De forma general, más 10 grados baja a la mitad la humedad relativa si es ya inferior a 65 grados. Y si el contenido es superior a 65%, a 65 grados, no, a 65% de porcentaje de humedad relativa. Si es inferior, baja a la mitad al ascender 10 grados. Y si es superior, baja un cuarto solo. Aquí tenemos esto que es preguntable. Vale, ahora vamos a ir con el viento. ¿Qué más me queda? El viento es largo, ¿eh? El viento habla de las brisas, de los contravientos, de los frentes fríos.
Luego hablaremos de la inversión térmica, aquí hay cositas, todo esto es preguntable sobre el tema de los vientos. Luego ya nos metemos en topografía. Vamos a hacer un paroncito aquí y seguimos. Lo vamos a dejar en vientos. Habla del efecto Foehn, habla de muchas cosas. Vamos a dejarlo aquí, en el viento. Parte 1, finalizada.